Buenas noches. Algunas comunidades autónomas como Aragón han plantado cara al Ejecutivo de Mariano Rajoy ante su pretensión de establecer un déficit autonómico a la carta. De ello hablaremos hoy en Mesa de Redacción. Analizaremos además con nuestros invitados cuáles son las condiciones para la recuperación económica en España, pero también en Europa. Ayer precisamente se habló de ello en uno de los foros organizados por ADEA, que contó con la participación de Emilio Olintiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Escucharemos lo que dijo precisamente sobre estos temas en unos minutos. Antes vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche en Mesa de Redacción. Salvador Arenere, presidente de ADEA, buenas noches. Muy buenas noches. Adolfo Barrena, portavoz de Izquierda Unida, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Y Paula Bardavillo del PAR. Paula, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Hablaremos después de ese foro de ADEA, pero antes vamos a comenzar con el déficit a las cartas, a la carta que el gobierno de Mariano Rajoy quiere poner a las comunidades autónomas, las comunidades cumplidoras, con el objetivo, entre ellas Aragón, se han opuesto a esta medida y le han dicho al Ejecutivo que este déficit a la carta les perjudicaría en favor de las comunidades autónomas que no ajustaron que no recortaron los gastos, no se ajustaron a esos objetivos. Bueno, ¿qué os parece esta propuesta del Ejecutivo Central? ¿Creéis que todavía hay lugar para el consenso, para la negociación y poder evitar este déficit desigual? Salvador. Bueno, yo creo que hemos asistido en estos días a un comentario de todo tipo, de declaraciones de todo tipo, en el que no solo influye la situación relacionada con la economía por el no crecimiento y por la necesidad de cumplir esos objetivos de déficit, aun cuando a España se le da un mayor plazo para cumplir el objetivo de déficit del 6%. Pero bueno, en el fondo, en el trasfondo de todo el tema, que es económico, hay sin lugar a duda también un trasfondo político, producto de un tema que viene desde el momento que el presidente de Cataluña pues dio el paso hacia esa consulta popular, etcétera. Y entonces, claro, al final viene a coincidir con un tratamiento que se pretende distinto para algunas de las comunidades autónomas, como pues el caso de Cataluña,
menos se ha sentido de alguna manera señalado en el sentido que has hecho unos esfuerzos para cumplir los objetivos de déficit y luego pues no hay una igualdad en el tratamiento, pero por otra parte, bueno, no hay que dejar de reconocer que yo creo que lo importante en estos casos es ir a objetivos que sean realizables, desarrollables, cumplibles. Claro, si el alejamiento, al igual que le ha pasado a España, que tenía un objetivo que no cumple, al final se le da un plazo de 2 años más para cumplirlo. Pero hay algunas comunidades autónomas que bien, es cierto que a lo mejor podrían haber hecho algo más, no lo sé, sobre todo en lo que pudiéramos llamar gastos superfluos, ¿no? Que yo creo que el Consejo de Presidencia del Gobierno de Aragón ha hecho referencia a esos gastos superfluos. Pues podría haber hecho algo más y tal vez no habría esa diferencia, con lo cual no tendría que tener ese tratamiento que se pretende de privilegio, que al parecer da la sensación que hay o debió haber ya un principio de acuerdo entre el último encuentro entre el presidente Rajoy y el presidente de Cataluña. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Ese mismo debate que tuvimos recientemente cuando algunas comunidades solicitaron el rescate, otras no solicitaron el rescate. Lógicamente, en la medida que no solicitas el rescate, tienes más dificultades para cumplir estos compromisos con proveedores. Al mismo tiempo, mayores necesidades de ajuste, mayor esfuerzo de alguna manera para la ciudadanía. Y ahora, pues, resulta que eso no ha tenido ninguna compensación. Es entendible que desde ese punto de vista, pues, haya esas quejas que han sido de forma generalizada en las presidentes de las comunidades que están gobernadas por el PP, y últimamente hemos visto la del presidente de Andalucía, que de alguna manera abre una puerta a no un ajuste en línea, sino un ajuste más a la carta, ¿no? Ha querido, como apuntaba Salvador, Mariano Rajoy, solventar esas tensiones, suavizar estas tensiones con más sobre la cuestión soberanista, con esa propuesta. Rajoy lo que hace es intentar salvarse de la quema. Yo con todo este debate primero quiero dejar clara una cosa, sobre todo ante la ciudadanía, porque veo que se le empieza a engañar otra vez. Es decir, más allá de que le dejen a cada comunidad autónoma cumplir el déficit con más o menos tiempo, lo que a las comunidades autónomas le obligan es a cumplir el déficit. Y obligarles a las comunidades autónomas a cumplir el déficit significa que sigan ajustando, que sigan recortando y que por
tanto, que sigan empeorando la educación, la sanidad, la dependencia, que siga sin fluir el crédito y sobre todo, que no se cree empleo. Eso es lo que significa, aunque le dejen un poquito más de tiempo para cumplir el déficit. Porque al final la doctrina oficial que está en la Constitución española, gracias a ese acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, es el cumplimiento de déficit. Está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, está en la reforma laboral y está en toda una serie de medidas que, aunque ahora nos quieran llevar a ese debate de que es que si me dejaran, no, si te dejaran, no harías cosa diferente, y lo ha puesto de manifiesto el señor Rajoy el otro día en el Congreso y lo ha vuelto a dejar de manifiesto hoy cuando se ha juntado con los sindicatos y con los empresarios. No va a mover un ápice, ha dicho, su política laboral. Ahora solo le interesa hablar de las pensiones. La política laboral, la política económica, lo que están haciendo nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Incluso Francia entró en recesión ayer. Bueno, antes de ayer, para ser más exactos. Si al final, por mucho que ahora nos quieran llevar a un debate de si le dejan un poquito más de plazo a una comunidad que a otra, lo que nos pretenden decir es que sigamos teniendo paciencia porque no va a haber creación de empleo. Lo que nos siguen diciendo es que tengamos que aceptar que va a seguir empeorando la educación, la sanidad, la dependencia y toda esa serie de cuestiones, y sobre todo lo que le van a decir a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos especialmente, es que va a seguir sin fluir el crédito. Por lo tanto, bueno, dicho esto, me parece absolutamente inaceptable que, a pesar de todo eso, encima quieran tratar mejor a unas comunidades que otras, dentro de que tratan mal a todas. Paula, porque además cuando se invitó, se obligó a cumplir esos objetivos del déficit, el gobierno central dijo que habría consecuencias para las autonomías que no cumpliesen. Bueno, parece que en realidad se les está premiando, ¿no? Sí, parece que no está siendo muy consecuente. Parece que se está premiando a las que no cumplen. Parece también que no está del todo justificado, ¿no? Porque siempre que introduces una discriminación positiva, tiene que haber una justificación para ello, ¿no? Atenuar la igualdad tiene que estar basado pues, en que esa persona a la que, o esa entidad, en este caso política, a la que discriminas es porque pues, está en una situación de desfavorecimiento y hay que ayudarle para igualdad de oportunidades. Pero no es este el caso, no está Cataluña en una situación peor que Aragón. El cumplimiento del déficit cuesta a todas las comunidades autónomas. A Aragón
le está costando mucho cumplir el déficit porque llegan muchos menos ingresos del Estado y también le llegan muchos menos ingresos por recursos tributarios, y eso está dando lugar pues, a que los servicios ya no se estén prestando con toda la calidad que se prestaban antes, y bueno, se está pasando verdaderos apuros en todas las comunidades autónomas que cumplen el déficit. Por tanto, el hecho de que las comunidades autónomas cumplan el déficit que se ha impuesto no es que les esté resultando más fácil que a las que no cumplen, ¿no? Está siendo igual de difícil, solo que unas cumplen y otras no. Y evidentemente eso tiene un efecto disuasorio, que claro, las comunidades autónomas que estamos cumpliendo, pues para decir, bueno, pues a ver si las que no cumplen al final tienen un tratamiento mejor, que esto es una llamada al fin y al cabo a hacer, pues bueno, también vamos a desobedecer si no hay ningún tipo de sanción o consecuencia al incumplimiento, pero claro, esto al final es algo que resulta poco ético. Es parecido a lo que ha pasado con las cajas de ahorros, las que no han cumplido, las que se han metido en unas deudas impresionantes, resulta que han obtenido ayudas del Estado, y sin embargo las que han cumplido como Ibercaja, pues al final tienen también su penalización, se les obliga a asumir fusiones y demás. Yo también creo que desde luego lo que hay que hacer es flexibilizar a todas al mismo límite, al mismo nivel que a Cataluña. Si a Cataluña se le admite ese déficit, pues también se nos tiene que permitir a los demás, porque es cierto que necesitamos revertir esta situación, y para eso tenemos que necesariamente acudir a más endeudamiento para poder mantener los servicios con la necesaria calidad y invertir también en reactivar la actividad económica. ¿Podría Aragón tomar la decisión que planteaba Paula de decir, bueno, pues como nuestras comunidades vecinas no cumplen, nosotros tampoco cumplimos, Salvador? Bueno, yo creo que hay que partir de la base de que en estos momentos, en tanto en cuanto no se cambie la política en Europa, que va empezando a ser, yo creo que planteable introducir cambios, porque claro, si Europa entera está en recesión, como decía Adolfo, Alemania, Francia entra en recesión, Alemania crece un poquito, pues claro, el margen de maniobra sobre las actuales políticas que tiene el gobierno central y por añadidura a los gobiernos autónomos, la verdad es que el margen de maniobra es complicado, y claro, aquí enlazaríamos con el, sí, enseguida además pasaríamos al siguiente tema. Yo creo que está ya muy relacionado de Europa y de las condiciones económicas de España de crecimiento, pero antes, Adolfo. Yo quiero mandar otro mensaje, digo, porque estoy viendo que la ciudadanía se empieza a
sentido más cariñoso lo digo. Claro, yo he oído ya al consejero de Hacienda nuestro y a nuestra presidenta decir que, claro, con esto que me van a dejar esas 5 décimas más de cumplir el déficit, van a venir unos 170 millones de euros aquí a Aragón, y con esos 170 millones, bueno, según ellos van, en fin, va a haber no sé qué. Pues claro, yo lo primero que les planteo es 170 millones de euros se supone, cuando acaben las cuentas que le van a venir, si lo añades al presupuesto que tenemos este año, nos siguen dejando un presupuesto en cifras de hace 5 años. Porque ahora recordé que habían metido que era tan salvaje. Voy a poner un ejemplo nada más. Recorte en empleo público. Y cuando digo recorte en empleo público, estoy hablando de menos maestros y maestras, menos médicos, menos enfermeros y enfermeras, menos agentes de protección de la naturaleza, menos gente que trabaja en las carreteras. Estoy hablando de eso. Pues 200 millones menos. Y por lo tanto, 10.000 empleos menos en el sector público, incluidos interinos y todo lo demás. No estoy diciendo que los sean despedido, no les han renovado, pero en definitiva 10.000 empleos menos en el sector público, que supone 200 millones. Si vienen estos 170, que bueno, pues bienvenidos sean, para algo harán, ¿no? Espero que no para más carreras de motos ni cosas de esas. Ya discutiremos luego para qué, pero con todo y con eso, que no empiecen a decir que vengan triunfantes de que es que tenemos. No. Es tal el recorte y el tajo que han metido que con 170 millones de euros no se arregla absolutamente nada. Se pondrá un parche y una tirita. Pero como decía Salvador, como no cambien las políticas a nivel europeas, evidentemente esto no tiene arreglo nada más que para los que están teniéndolo, porque evidentemente sigue habiendo más ricos que son cada vez más ricos, y desgraciadamente está habiendo cada vez más pobres y además cada vez más pobres. Aragón, los datos que salieron a medio de esta semana, dice que es la 4ª comunidad autónoma en la que más se ha incrementado la pobreza. Bueno, pues como ya introducíais ese tema de políticas europeas y de crecimiento del empleo, vamos a abordar esa segunda cuestión. Precisamente ayer se habló en el foro de ADEA sobre condiciones para el crecimiento económico de España y también de Europa. El ponente fue Emilio Ontiveros, que es presidente de los analistas financieros internacionales. Dijo que aparte de hablar de esas condiciones que él creía que debían de seguir para el crecimiento de Europa, dijo además que con el panorama de recesión europeo, que el
de incentivar el crecimiento y de creación de empleo. Pero vamos a escucharlo primero sus palabras. Tendría que venir en primer lugar del Banco Central Europeo a través, sobre todo, de la articulación de mecanismos de financiación directa a las pequeñas y medianas empresas. Dos, de concreción de su intervención en los mercados de bonos públicos. El tercer grupo de políticas de estímulo al crecimiento tendrían que venir de aquellas economías que no están directamente tan bajo el escrutinio de los mercados de bonos. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, de Austria o de Finlandia, que tienen margen. Me inclinaría a pensar que en los consejos europeos de mayo, de junio, sobre todo de junio, puede haber una coalición, una alianza de países suficiente como para que Alemania entienda que la situación en la eurozona es delicada. Bueno, estas han sido las palabras de Emilio Antiveros. ¿Creéis, estáis de acuerdo con ellas? ¿Creéis que esas son las líneas por las que debe de ir el crecimiento en España y también en Europa? Salvador, empezamos por ti, que estuviste ayer en ese foro. Yo creo que Emilio Antiveros en su exposición lo que ha venido a decir es que en Estados Unidos hay medidas de estímulo, pues casi 2 billones de dólares a invertir en los próximos 4 años, que en Japón también se han impulsado medidas de estímulo, 1.300.000 dólares, que estamos hablando de casi 4 billones, pero en el caso de Japón a desarrollar en los próximos 2 años, con lo cual tiene una incidencia más en el corto plazo. Claro que en Estados Unidos está empezando a haber datos de crecimiento y de creación de empleo, todavía tímidos, pero los está viendo, que Japón está empezando a crecer el 3% y que Europa está en recesión, con Francia en recesión, Alemania, o sea, Europa menos 0,1, y son países periféricos con crecimientos exiguos, los únicos que se han crecido, pero Europa en recesión. Entonces, lo que viene a decir ante esa tesitura, que el estar esperando hasta septiembre, que son las elecciones en Alemania, en la que Angela Merkel pues se juega mucho, y probablemente también se juega a Europa en función de cómo quede el panorama político en Alemania después de las elecciones de septiembre. Pero lo que venía a decir es que no aguantamos, que no resistimos, ¿no?
y por eso él vaticina, anticipa, da la sensación de esos que cambios. si no el Consejo Europeo de mayo, si en el de julio, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea empieza a tomar medidas, sobre todo de estímulo en cuanto a empleo juvenil, en cuanto a sobre todo los países que están en una mejor posición, con emisión de bonos, con empezar a incentivar la economía, como está sucediendo en Japón o Estados Unidos. Lógicamente, los países del sudeste asiático, bueno, pues están creciendo y van a seguir creciendo a unos niveles importantes, que es lo que nos está también perjudicando a los otros continentes, ¿no? Porque son más competitivos. Paula, ¿cómo ves estas declaraciones? ¿Por dónde tendrían que ir esas condiciones para el crecimiento? Sí, pues lo que comentaba el experto financiero, pues es una cosa que sí que se viene diciendo por muchos economistas, no por los más seguidos o por los más oficiales, pero sí hay muchos economistas que lo vienen reclamando desde hace tiempo, ¿no? La necesidad de inyectar dinero, de invertir, la necesidad de cambiar de esas políticas de austeridad, de no hacer gasto público por las políticas de incentivo y, en definitiva, de apostar por la economía real y productiva frente a la economía especulativa, que ha sido la que nos ha llevado a este gran crack en el que nos encontramos. Ya creo que la experiencia que llevamos en esta gran crisis, pero también la sirve la que se ha producido en otras ocasiones, lleva a pensar que esto es así, que necesariamente tiene que ser así, y que Alemania, que es la que está imponiendo estas medidas o esta falta de reacción adecuada, es la que tiene que de una vez por todas darse cuenta de que tiene que cambiar el rumbo y que tiene que permitir cambiar esas políticas, porque si no vamos abocados toda Europa a un fracaso estrepitoso, y entonces tiene que ser consciente de ello cuanto antes. Con la situación que atraviesa ahora Europa, con ese estancamiento económico en Alemania, esa recesión en Francia, ¿crees que lo que dice Paula puede ser cierto, que Alemania puede comenzar a darse cuenta que estas políticas no son las adecuadas, Adolfo? Bueno, yo creo que tenemos un problema que conviene recordar, ¿no? Un tema que está lastrando toda la economía y toda la posibilidad de crecimiento tiene que ver con cómo y de qué manera se están derivando cantidades inmensas de dinero público a rescatar a la banca. Eso lo ha impuesto Alemania.
Y claro, ¿por qué lo ha impuesto Alemania? Porque la banca española, que estamos hablando aquí, a quien le debe dinero es a la banca alemana. Y claro, Alemania cuida a sus bancos y para cuidar a sus bancos monta este sistema del rescate bancario, que no es el rescate bancario para que fluya el crédito hacia la economía de cada país, no, no. Le salva a la banca española para que siga pagando la deuda que tiene con los bancos alemanes. Yo eso creo que la señora Merkel, cuando los bancos alemanes se han recuperado ya todo su dinero, pues dirá misión cumplida, ¿no? Yo de las declaraciones del señor Ontiveros hay una cosa en la cual estoy totalmente de acuerdo. Así no se puede seguir. Es evidente el fracaso a donde nos lleva en Europa por esas políticas. Puede que luego ya empiece a discrepar en las recetas, ¿no? Porque claro, yo sigo defendiendo que esto es una crisis de un modelo capitalista que ha fracasado. Creo que ahí ya empiezo a diferenciarme de lo que plantea el señor Ontiveros, ¿no? Y voy a poner un ejemplo claro, volviendo a hablar de la banca, en algo de lo que él decía que también tiene razón. ¿Por qué no se lleva el dinero directamente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y se hace a través de un intermediario del banco que sigue especulando? Porque la cosa es muy simple. El Banco Central Europeo da el dinero al 0,5%, llega a la banca y luego la banca, para ponerlo otra vez en el mercado y en circulación, lo pone al 5, al 5,5, al 6, a lo que digamos determina. Está especulando con dinero público. Si se quitara ese intermediario, evidentemente estaríamos en una mejor dirección, ¿no? Claro, yo ahí voy y digo, para eso una banca pública sería lo mejor del mundo, porque la banca pública, los accionistas son los ciudadanos y ciudadanas, no tienen que dar dividendos y no especulan. Seguro que ahí también diferenciaría un poco mi posición con la de él. Pero estoy de acuerdo en que así no se puede seguir. Y a ver si se entera la señora Merkel, no solo la señora Merkel, todo el Consejo de Ministros Europeos, porque luego cuando están allí todos, en fin, todos... Salvador, ¿qué te parece esa propuesta de Adolfo de quitar esos intermediarios y que directamente el dinero fluya en los pymes? Emilio Ontiveros esta mañana también ha estado hablando de que el mundo económico anglosajón pues no tiene una dependencia de las entidades financieras como en Europa, porque el grado de bancarización que hay en Europa, en unos países más que en otros, es elevado, aun cuando ahora se está viendo correcciones, sobre todo en España, con la desaparición de las cajas y estamos reduciendo. Entonces, en la medida que no
tiene ese grado de bancarización, hay otros oferentes financieros, otras figuras que emisiones de bonos, emisores de cédulas, que contribuyen a la financiación, de las empresas fundamentalmente, y en este caso de las pymes. Las grandes corporaciones tienen canales muy directos de financiación, pero son las pymes las que a veces tienen las pymes y los proyectos, ¿vale? Porque no solo hay que hablar de pymes, porque una de las cosas que decía esta mañana, y es un gran problema, es el índice de natalidad de las empresas, el gran número de empresas que se han destruido y que en estos momentos en Europa está habiendo crecimiento neto negativo de creación de empresas. Son más las que se destruyen que entonces la regeneración requiere de una terapia de choque importante, y una de las patas fundamentales es la financiación. Europa tiene que reaccionar entonces, pero bueno, esta semana ya veíamos algunas de esas líneas en la creación de empleo joven con ese plan que han propuesto Alemania, Francia, y en el que también estaría incluido España, que necesitaría una gran inversión, un gran volumen de inversiones, un paso adelante en estas políticas. Sería por ahí por donde tendrían que ir estas políticas de crecimiento. Sí, esa sería una manera. Desde luego, este fondo que han creado tampoco es muy abultado como para considerarlo un gran éxito, pero bueno, sí que desde luego es una de las fórmulas en las que hay que avanzar. La cantidad de paro que hay en la juventud europea, y sobre todo en los países del sur, es muy alarmante. Es desde luego una de las cuestiones en la que hay que hacer un apoyo de gasto público e inversor. Y desde luego la recesión que está viviendo Europa, que ya no es solo una cosa de los países del sur, que dice, ¿no?, de Irlanda, de la parte sur de Europa y demás, ya se está viendo cómo se está extendiendo a otros. Lo que se está viendo es que esas políticas neoliberales que se están imponiendo están llevando están arrastrando a toda Europa, porque al final es un juego de dominó. Tienen que cambiar el sistema y empezar a invertir para solucionar estos problemas que hay, pues tanto de paro como de la destrucción de empresas que hay, porque lo fundamental realmente es que las personas tengan trabajo. Si las personas, la mayor parte de las personas tenemos trabajo, pues todos podremos pagar nuestras hipotecas, y entonces no habrá tanta morosidad, y entonces los bancos no habrá que rescatarlos. El problema es que si se hubiera actuado desde la base, probablemente si hubiéramos rescatado
rescatando familias y empresas hubiera sido la mejor manera para al final llegar a una mejor situación. En vez de eso hemos rescatado bancos, al final se han unido las empresas, la gente ha perdido los empleos, no ha podido pagar las hipotecas y aún ha sido más la espiral del problema de los bancos en este país. Entonces, pues bueno, es el equivocar las políticas, ¿no? Y creo que la austeridad estamos viendo que nos lleva a un callejón sin salida y que necesariamente hay que invertir y dejar de aplicar estas políticas neoliberales que ya sabemos a dónde llevan. Brevemente, Adolfo, por concluir, porque nos vamos a hay una cuestión, yo incluso entrando en los términos monetaristas en los que esto se plantea, ¿no? A ver, un trabajador o trabajadora, el 60% de su salario retorna al Estado. Retorna vía IRPF, retorna vía cotizaciones sociales, retorna vía IVA en lo que consume, porque hasta si trabaja, hasta caña se toma, deja de consumir recursos públicos porque no necesita subsidio, no necesita beneficencia y además reactiva la economía y, como decía Paula, si tiene responsabilidades con la banca, pues los puede pagar, cosa que si no la banca, bueno, pues bien, le quita la vivienda, le dejan la calle y no sé qué hace luego el banco con la vivienda, como se está viendo, ¿no? Por lo tanto, de verdad que desde nuestras posiciones, desde izquierda, es que no terminamos de entenderlos, porque ni siquiera en la lógica capitalista la aplican, ni siquiera ahí, ¿no? Y entonces, lo que es evidente, yo no sé qué más mensajes quieren para darse cuenta de que el mantenimiento de estas políticas, que vale 2 años las está aplicando el señor Rajoy, pero Zapatero las aplicó otros 4 más. Por lo tanto, llevamos ya 6 años y nos ha llevado a 6 millones y pico de parados, a recesión, a todo lo demás. Yo no sé qué más necesita. La variable que limita es el ratio de deuda PIB, y el ratio de deuda PIB en Japón es mucho más elevado que en España, que en la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos también, incluso en Inglaterra. O sea que al final, llegando a situaciones límite, yo creo que hay que cambiar, hay que reorientar. Bueno, nos quedamos con estas últimas reflexiones, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes, pero dentro de unos minutos comienza nuestro programa Todo Incluido y